alisten sus equipajes que nos vamos a la selva, ¿ya? Muy bien. Profesor, profesor, de la antigua tarea era de hacer de todo, de cada una de las relieves andinos, un dibujo de cada uno, un ejemplo, ¿no? Sí, cada uno de los, un ejemplo de cada relieve andino, solo Sí, uno, profesor, ¿ya? Bien, porque hice a ver, seis. sí, a ver, un gran favor, vamos a empezar nuestra clase, ¿ya? Y precisamente el tema de hoy es geomorfología peruana, la parte 3. Ya en este caso vamos a hablar de la selva en específico, ¿ya? No, esperen a que yo termine de explicar la clase para que ustedes puedan participar, ¿ya? No les voy a desactivar el audio, ya háganlo por favor por su propia cuenta de forma voluntaria para que así pues podamos avanzar, ¿ya? Todas sus preguntas, sus consultas lo vamos a desarrollar al finalizar de la clase, ¿ya? Bien. La geomorfología de la selva, muchachos, como ya hemos explicado hace 2 semanas atrás, ¿no? La geomorfología es el estudio del relieve, es el estudio de la forma que tiene pues la superficie, ¿ya? Y esa superficie es distinta tanto en la costa, es distinta en la zona andina y es distinta pues también en la zona selvática o amazónica, ¿ya? Y cuando hablamos de la selva, estamos hablando pues de la extensión territorial más grande del Perú, ¿ya? Es la zona geográfica más grande de nuestro país. Si es que ustedes pueden pues observar el mapa peruano, se van a dar cuenta de que el Perú tiene más selva que otra cosa, ¿no? Más selva que desiertos, más selva pues que montañas cubiertas de hielo, ¿no? Que en este caso es la zona andina. Entonces, es en promedio el 55%, ¿ya? El 55% de la geografía nacional está cubierta de bosques, ¿ya? Está cubierta por la presencia de la selva, ¿ya? Entonces, es la extensión más grande, ¿ya? La extensión territorial más grande del Perú. Por otro lado, su relieve, ¿ya? Su relieve, que es precisamente lo que vamos a hablar hoy día, ya es boscoso, es decir, la selva, que duda cabe, está llena pues de bosques, ¿ya? Y es el área geográfica, muchachos, que concentra la más grande variedad de vida en el Perú, ¿ya? Es decir, donde hay una mayor Profesor, cantidad se de le escucha animales, entrecortado. debe ser una cuestión de tu internet, hijo, porque, o a todos les sucede lo mismo, no creo. No, profesor. No, ¿verdad? Es un tema de Entrecortado lo internet. escuchan cuando falta internet. Ajá, cuando falla el internet. Ya, hay que tener paciencia de alguna u otra manera. Si por ahí, pues, no se ha escuchado bien una parte de la clase, recuerden que todo está siendo grabado y van a poder repasarlo, pues, más tarde, ¿ya? Yo lo En el subo, Classroom. exacto, ¿ya? Muy bien, continuamos, ¿ya? Entonces, la selva, muchachos, es el lugar donde se concentra la mayor diversidad de vida de nuestro país, ¿ya? Si es que queremos pues saber pues dónde podemos encontrar una gran diversidad de plantas, pues tendríamos que ir a la selva. Donde hay una gran diversidad de animales, pues en la selva, ¿ya? Hay una correlación directa entre los animales y las plantas, ¿ya? Donde hay más animales es porque también hay más plantas. ¿Por qué en los desiertos hay pocos animales? ¿Por qué? Porque ahí no hay vida vegetal. Hay escasos árboles, hay escasas plantas. Entonces, como no hay mucha vida vegetal, entonces tampoco pues hay mucha vida animal. Pero en la selva sí encontramos muchos bosques y si vamos a encontrar muchos bosques, pues también esos bosques van a ser hábitat de muchos animales, ¿ya? Inclusive hasta hoy en día el ser humano pues no ha sido capaz todavía de estudiar todas las formas de vida que se encuentran en las selvas, ya no solo del Perú, ¿no? Sino también en otras selvas, en las selvas de otros países. Entonces, eh, Doctor, una la pregunta. se ¿La selva ah, del Perú es el más grande de mundialmente o no? no es la selva más grande.
¿ya? La más grande es, entre ellas pues se destaca la selva pues brasileña, pero eso sí, la selva sudamericana, es decir, la selva compuesta por la selva peruana, por la selva colombiana, por la selva venezolana, por la selva brasileña y por la boliviana, es la extensión de bosques más grandes del planeta. Es decir, si es que lo queremos ver desde el punto de vista pues de Sudamérica, Sudamérica sí tiene la selva más grande de todo el planeta. De ahí que a la selva de Sudamérica se le llame el pulmón del mundo. ¿Por qué? Porque una de las características de la selva, ¿ya?, es proveer oxígeno al medio ambiente. ¿Ya? Las plantas nos dan oxígeno, por eso es muy importante cuidar las plantas, porque si es que nosotros desaparecemos la vida vegetal de nuestro planeta, sencillamente nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque no va a haber oxígeno en nuestro medio ambiente y eso evidentemente va a afectar directamente a nuestra vida. ¿Ya? Entonces, por mientras vamos a dejarlo allí. Todas las consultas, por favor, si quieren lo apuntan, ¿no? Lo van escribiendo, ¿para qué? Para que me lo puedan preguntar al final de la clase, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, ya sabemos que la selva es la región más grande del Perú, la región geográfica más grande, ocupa la mayor extensión de nuestro país y por otro lado, la selva también es la región geográfica con mayor diversidad de vida. Ahora, esta región geográfica, por ser tan grande, se le divide en dos, en la selva alta y en selva baja, ¿ya? Y precisamente vamos a ir estudiando sus relieves de acuerdo a la ubicación en la que se encuentren. Bien, entonces, de acuerdo a esa división que se hace a la selva peruana, ya lo vamos a dividir en selva alta y selva baja. Vamos a empezar a describir la selva alta. Miren, la selva alta es también llamada ceja de selva. ¿Qué significa eso? La selva alta significa, o esta ceja de selva significa pues el ingreso a la selva, ingreso a la selva. Ese es el significado que pretende esta ceja de selva, ¿ya? ¿Por qué ingreso? Porque recuerda que nosotros hemos subido la cordillera, estamos en los glaciares, la semana pasada hemos estudiado precisamente la geomorfología andina y ahora tenemos que empezar a bajar, ¿ya?, de esas grandes montañas de los Andes, ¿ya? Y lo primero con que nos vamos a encontrar cuando ingresemos a la selva es precisamente con esta llamada ceja de selva, es decir, el ingreso a la selva, ¿ya? Y esta zona, ¿ya?, esta zona alta de la selva es propicio precisamente para el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Aquí, así como en los valles interandinos, ¿ya?, es decir, en la zona andina se desarrolla mucho la agricultura, igual también en la selva alta, aquí en la selva pues se va a desarrollar también esta actividad económica, ¿ya? Entonces, precisamente como en la selva alta, en la ceja de selva, se practica la agricultura, se desarrolla la agricultura, de igual manera, pues las principales ciudades de la selva van a estar ubicadas en la selva alta. Por eso es que ciudades como Chanchamayo, Tingo María, Oxapampa pertenecen a esta zona. Ahora, se ubica pues en la parte oriental de la cordillera, ¿ya? La zona andina, inclusive pues la costa, está ubicada en la parte occidental, pero la selva está ubicada pues para esta parte, ¿no? Para el otro lado, es decir, para la parte oriental. Esta es la parte occidental, es decir, la parte que está más cercana al Océano Pacífico, ¿ya? Y la parte oriental viene a ser de la que está más cercana, pues en este caso, a lo que es Brasil, a lo que es Colombia, ¿no? Entonces, esta es la parte oriental, ¿no?, para ubicarnos. Ahora, el clima de esta selva alta es muy húmedo y también presenta pues lluvias, ya presenta lluvias y temperaturas entre los 25 y 30 grados. Ahora, ¿por qué la temperatura de la selva alta no es tan
tan fuerte como siempre, pues nosotros nos imaginamos que en la selva pues quema demasiado, no hay demasiado sol, inclusive llega hasta los 35 grados. ¿Por qué es que no tiene altas temperaturas esta selva altas, valga la redundancia? ¿Por qué? Porque está cercano a la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes, pues ustedes saben que es una zona muy fría, ¿ya? La parte alta de la cordillera de los Andes son unas zonas muy frías, y ese frío todavía tiene influencia en la selva alta, ¿ya? Y ese frío pues no permite que el ambiente en esta subregión de la selva pues se caliente mucho, ¿ya? Por eso las Una temperaturas... pregunta. A Cuando ver, llueve, preguntas al final, por favor, ¿ya? Un favor, ya lo he hablado, las preguntas al final. Entonces, este, estas temperaturas por eso no son tan altas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tiene la influencia de la cordillera de los Andes. Está muy cercano a la cordillera de los Andes. Es más, está tan cercano a la cordillera de los Andes que también tiene grandes alturas. Por eso es que la selva alta está todavía sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar y llega hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, la proximidad a la cordillera de los Andes le permite el desarrollo de la agricultura, le permite tener un clima moderado, ya un clima moderado, ya, y además también pues desarrollarse aquí las principales ciudades de la selva peruana. Bien, a ver. Ahora, en lo que respecta a la selva baja, ya la selva baja pues está entre los 400 metros y 80 metros sobre el nivel del mar. Su clima, el clima de esta selva baja, aquí sí, este clima pues es totalmente cálido, ¿ya? Y también está pues constantes lluvias, o sea, si hay un ejemplo o si hay una característica muy constante en la selva, es que es una zona pues donde llueve constantemente, tiene un clima tropical, ¿ya? Entonces, en la selva alta y en la selva baja llueve constantemente, pero ¿cuál es la diferencia? Es que en la selva alta hay mayor humedad. ¿Eso por qué? Porque está cercano, está más próximo ya a la cordillera de los Andes. Ahí el calor pues no es tan fuerte, ya no es tan fuerte porque todavía tiene la influencia del frío que hace en la cordillera de los Andes. Ahora, esta selva baja ya está más alejado ya de la cordillera de los Andes, y es por eso pues aquí que las temperaturas ya son altas, ¿ya? Estas temperaturas pueden ser entre los 35 grados o más, ¿ya? Los 35 grados centígrados o más. Es una zona además como precisamente son zonas ya más bajas, inclusive tienes extensas zonas muy planas, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿ya? Entonces, son zonas que están en constante inundación, ¿ya? Es decir, en constante desborde de los ríos, ¿ya? ¿Por qué se desbordan los ríos? Por las constantes lluvias que allí existen, ¿ya? Es un clima lluvioso, y ese terreno plano precisamente lo hace proclive a qué cosa? A inundaciones. Ya uno podría pensar, profesor, pero aquí parece genial, parece bacán que podamos desarrollar la agricultura. Y en efecto, sería muy bueno desarrollar la agricultura, salvo por un gran problema, el problema de las inundaciones. Estas zonas, así como se ven bonitas, es también tienen algo en contra, que es precisamente las inundaciones. Si es que ustedes se pusieran pues a, a practicar la agricultura en estas zonas, pues todo lo que ustedes sembraran pues estarían pues en constante peligro. ¿Por qué? Precisamente porque esas inundaciones, esos desbordes de los ríos terminarían con esos cultivos suyos, ¿ya? Bien, ahora, por eso es que aquí no se practica mucho la agricultura, ¿ya? Sin embargo, lo que sí existen son pues las plantas silvestres, ¿no? Plantas silvestres como
que sirven pues para la extracción, recolección de frutos, y además aquí en esta selva baja están ubicados los principales ríos de la selva, entre ellos pues el río Marañón, el río Apurímac o que duda cabe el gran río Amazonas. Y como aquí hay alta presencia de ríos, ya esos ríos hacen posible el desarrollo de la pesca, algo que no se practica necesariamente en la selva alta, ¿ya? Si en la selva alta se practica más la agricultura, en la selva baja lo que más se va a practicar es la pesca, ¿ya? La pesca. Y aquí también podemos encontrar ciudades muy importantes como la ciudad pues de Pucallpa, Ucayali, Madre de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué relieves encontramos en la selva peruana? El primer relieve que nosotros pues vamos a estudiar son los famosos pongos, ¿ya? Los pongos, muchachos, son los equivalentes a los cañones que nosotros habíamos hablado pues en la zona andina. El cañón era un ejemplo de relieve andino y estos cañones recuerden que eran pues especies pues de acantilados pero inmensos, ¿no? Que podrían llegar inclusive a pasar los 3.600 metros sobre el nivel del mar, como es el cañón del Cotahuasi, por ejemplo, o el cañón del Colca también, que es uno de los cañones más importantes de nuestro país. ¿Ya? Entonces estamos hablando pues de unas especies de precipicios altísimos, muy grandes, ¿no? Que podemos encontrar los cañones en la zona andina. Pero cuando vamos en la selva, vamos a encontrar también esos precipicios grandes, ¿ya? Pero ya en la selva no los vamos a llamar cañones, sino los vamos a llamar pongos. Y estos pongos no van a ser pues de gran tamaño como sí lo son los cañones de la zona andina. En los cañones de la zona andina habíamos dicho que hasta podían sobrepasar los 3.000 metros sobre los 3.000 metros de altura. Pero aquí los pongos van a tener una altura promedio solo de 500 metros, es decir, aquí son más pequeños. Ya recuerden que la selva pues ya es una zona ya que va en bajada, ya no son zonas altas como sí lo son pues en este caso la zona andina, ¿ya? Siempre están atravesados pues por un río, ya están atravesados por un río, en este caso pues pasan siempre por el medio, ¿no? ¿Ya? Y precisamente son los ríos los que hacen posible la formación de este tipo de cañones o los pongos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ríos van carcomiendo la tierra año tras año, ¿ya? Los pongos más importantes de la selva peruana, pues es el pongo de Manseriche, que es el pongo más conocido de la selva peruana, ¿ya? Y que precisamente está atravesado por el río Marañón, lo encontramos pues en el Amazonas, ¿no? El pongo también de Mainique, ¿ya? Que está atravesado por el río pues Urubamba, en el Cusco, ¿ya? Y entre otros pongos más, ¿ya? Otro de los relieves de la selva que podemos mencionar son las famosas restingas, ¿no? Las restingas, muchachos, son las zonas bajas, ¿ya? Estas zonas bajas que nosotros hemos mencionado o hemos visto aquí, ¿ya? Estas son las restingas. Y precisamente, como ya les había mencionado, estas zonas bajas y estas cercanías a los ríos ya hace que sean, pues, estén constantemente inundadas, ¿ya? Están en constante inundación. Eh, por otro lado tenemos a los altos, que ya no se ubican pues en las zonas bajas como sí lo hacen pues las restingas, sino que se ubican en la zona, en los espacios elevados de la selva. De ahí su nombre pues de altos, ¿no? Y aquí pues precisamente se ubican la mayor concentración de ciudades amazónicas, ¿ya? ¿Por qué la gente prefiere vivir en estas zonas altas? ¿Por qué? Porque así sus casas pues, no están en constantes inundaciones como sí lo están en las zonas bajas, ¿ya? Por otro lado tenemos los famosos filos. Los filos son territorios pues que se encuentran en zonas empinadas, en formas de pendiente, ¿ya? En formas de pendiente, así como ustedes pueden ver así, por ejemplo, en nuestros cerros,
que son empinados, ¿verdad? Entonces, de ese mismo modo, podemos encontrarlo así en la selva. Y a esto se les va a llamar filos. Ya estos filos van a concentrar ya muchos árboles que son utilizados precisamente para la actividad maderera. ¿Ya? Los filos van a ser muy importantes para precisamente el desarrollo de la industria maderera. ¿Ya? Por último, tenemos también los valles longitudinales, ¿ya? Estos valles longitudinales son precisamente las zonas que están pues precisamente en la selva alta, donde se desarrolla la agricultura, ¿ya? Así como hablamos de valles interandinos en la zona andina, en la selva vamos a hablar de, o vamos a llamar los valles longitudinales, ¿ya? Valles longitudinales. Ahora, aquí, ¿cuál es el ejemplo y cuál es la característica de estos valles longitudinales? Que aquí se practica la agricultura, ¿ya? Se practica la agricultura. Y por último tenemos a las cochas, ¿ya? O lagunas, ¿ya? Estas lagunas son formadas precisamente en forma de media luna, ¿ya? Como ustedes ven en esta parte de aquí. ¿Ya? Son ríos serpenteados. Son productos de las filtraciones, ¿ya? ¿De dónde salen estas lagunas? De los ríos, ¿ya? El río se va filtrando, recuerden que estas zonas están en constante inundación, lo que quiere decir que estas aguas salen, se desbordan a este lugar y luego empiezan a regresar a su cauce natural. Pero no todas las aguas pues vuelven a su cauce natural, sino que se quedan aislados de estos ríos, como es en el caso de las cochas, ¿ya? Que son pues traducidas como lagunas, Bien, estas son pues los relieves de la selva, ¿ya? Hagamos un repaso. Los pongos, muchachos, los pongos son los equivalentes a los cañones, ¿ya? Estos pongos tienen un promedio de altura de 500 metros y siempre están atravesados por un río, ¿ya? Por otro lado tenemos a las restingas, que son zonas bajas, que están cercanos a los ríos y están pues en constantes inundaciones, ¿ya? ¿Por qué se inundan estas zonas? Por las constantes lluvias. Eso es una de las características de la selva, las lluvias permanentes, ¿ya? Los altos son casi la versión contradictoria de las restingas, son sus antónimos, ¿ya? Porque las restingas los encontramos en las zonas bajas, los altos van a estar ubicados en las zonas elevadas de la selva, ¿ya? Y aquí es donde vamos a encontrar la mayor concentración de ciudades, ¿ya? Y los filos que no están ni en las zonas bajas ni tampoco en las zonas altas, sino digamos en las zonas medias, donde el territorio es empinado, donde el territorio está en pendiente, donde están pues llenos de árboles, en este caso árboles que son utilizados para la actividad maderera, ¿ya? Y los valles longitudinales, que como ustedes saben, son espacios pues planos que están rodeados por montañas, como ustedes lo ven aquí en la pantalla, ¿ya? Y se ubican pues en la selva alta, y aquí en esta zona, en los valles longitudinales, se va a practicar siempre la agricultura, ¿ya? Y por último, de las cochas, que son productos de las inundaciones de estas zonas planas, ¿ya? El agua que se concentra en estos lugares son aguas que son extraídos precisamente ya de los ríos o inclusive de las propias lluvias. La tarea de esta semana es muy sencilla, ¿ya? Siguiendo la línea de lo que se ha hecho ya en las anteriores clases, van a escribir 3 lugares de la selva peruana que representen pues a 3 relieves estudiados. Es decir, ¿cuántos relieves hemos estudiado aquí? Tenemos a las cochas 1, valles 2, restingas 3, altos 4, filos 5 y los pongos 6. Es decir, hemos estudiado 6 relieves de la selva. Ahora, de esos 6 relieves, ustedes van a elegir solo 3, cualquiera, el que ustedes quieran, ¿ya? 3 de ese grupo de 6 relieves que hemos estudiado, ¿ya? Ahora, de esos 3, van a poner un ejemplo de cada uno de ellos, ¿ya? Para poner un ejemplo, miren,
Profesor, usted nos ha dicho que elijamos 3 relieves. Muy bien. Uno de esos relieves que yo he elegido es, por ejemplo, los pongos, ¿ya? Bien, entonces yo he hecho mi investigación y he encontrado que el pongo de Maceriche es un ejemplo ya de relieve de la selva peruana. Muy bien, entonces pones pues pongo de Maceriche, ¿ya? Y además pones pues una pequeña información respecto a este pongo, ¿no? Que en este caso, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el departamento de Amazonas, ¿ya? Y este pongo es el más extenso del Perú, ¿ya? Y se encuentra pues atravesado por el río Marañón, nada más. No tienes que poner pues tanta cosa, ¿no? Solo ese es un pequeño ejemplo de lo que tú tienes que hacer. Entonces, yo, por ejemplo, el profesor me pidió 3 relieves, ya tengo uno. Ya hice el pongo ya tiene un ejemplo, ahora me faltan 2 más. Ahora, tengo que hacer igualito, ¿ya? Igualito, ¿no? Yo ya veré pues, si es que hago un ejemplo de valles longitudinales y otro ejemplo de cochas y nada más. Solo tienen que ser 3, ¿ya? Tienen que ser 3. Bien, gracias por tu atención y ahora sí quedo atento a sus consultas, a sus dudas. Ya, muchachos. A ver, un momento. ¿Usted tiene su canal de YouTube? Claro, claro. Suscríbanse, ya, suscríbanse, denle like a los videos, ya. ¿Ya? A ver, ya.